Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, tuvimos ahí un cambio con Agustín que no podía dar hoy, así que cambiamos miércoles por viernes, así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, la clase pasada habíamos estado hablando de las pretensiones, los distintos tipos de pretensión, las distintas etapas, la distinta etapa del proceso ordinario de conocimiento. Ahora vamos a hablar de la forma y de la demanda, de la forma y los requisitos de la demanda. Bien, en principio reiteramos que la demanda es el acto de iniciación del proceso, ¿sí? Mediante la demanda se interpone la pretensión y se impulsa la acción solicitándole al juez que ponga en movimiento o que dé inicio al proceso, a lo que dimos en llamar proceso judicial. Bien, en cuanto a la forma de la demanda, debemos remitirnos al 330 del Código Procesal Civil de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que dijimos que había requisitos formales y requisitos fiscales y requisitos procesales? Habíamos hablado que la demanda tenía que ser por escrito, tenía que ser en idioma nacional, tenía que respetar, de acuerdo a las acordadas de corte, ciertos requisitos de márgenes en las hojas, de forma de la escritura, que además tenía requisitos fiscales, que eran los requisitos que hacían a la presentación del bono, que era el derecho fijo que pagamos los abogados, que es el derecho fijo que pagamos los abogados para iniciar las demandas, el IUS previsional, que era un adelanto de los aportes previsionales que en definitiva vamos a hacer, la tasa de justicia, en los casos en que se requiere. Bien, ahora vamos a entrar en los requisitos procesales. Los requisitos procesales, les decía, están plasmados o están planteados en el 330, inciso primer, en el 330 en sus 6 incisos. El inciso primero nos habla del nombre y el domicilio del demandante, es decir, del actor. Debe estar plasmado nombre y apellido completo, número de documento y domicilio del actor. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, hacia la esencia misma de la demanda. Es decir, la omisión de esto, de colocar, de introducir el nombre, el apellido y el domicilio del demandante, impediría al demandado determinar quién deduce la pretensión. Por lo tanto, se haría imposible la contestación de la demanda, ¿sí? Posibilitaría la defensa de parte del demandado y, lógicamente, o razonablemente, el desarrollo del proceso. Aquí tenemos que, vamos a hacer una distinción entre la persona humana, ¿sí? Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 73 del Código Civil y Comercial de la Nación, la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Y hay un agregado que no estaba en el viejo Código Civil, que dice: si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Es decir, como domicilio real tenemos el lugar de la residencia de la persona. Si la persona desarrolla actividad profesional o económica en otro domicilio, para el cumplimiento de las obligaciones referidas al ejercicio de esa actividad o de esa profesión,
puede tenerse por domicilio real el domicilio donde desarrolla la actividad económica. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo domicilio real en la calle, en la avenida Independencia 3548 de Mar del Plata. Mi actividad profesional la desarrollo en la calle Bolívar 3200 de la Nación. Entonces, alguna relación que tiene que ver, si yo tengo, por ejemplo, un conflicto con un empleado del estudio, pueden notificarme, o pueden denunciar, o puedo denunciar yo, como domicilio real, el de mi actividad profesional, ¿sí? Y no el domicilio donde tengo la residencia habitual. Lo mismo vamos a ver en el inciso 2 cuando hablamos del domicilio del demandado. Entonces, de acuerdo al artículo 40 del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires, toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero deberá constituir un domicilio dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado, y agrega que esto es la modificación del artículo 40, juntamente con una casilla de correo electrónico que le será asignada al letrado que oficialmente lo asista, donde se le cursarán las notificaciones por cédulas que no requieran soporte papel o intervención del notificador. Estos requisitos se cumplirán en el primer escrito que presente, ¿sí? En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada. Entonces, tenemos que hay que denunciar el domicilio real de la persona que actúa, es decir, del actor, y también el domicilio del letrado que lo patrocina o que lo representa. Bien. También tenemos otros tipos de domicilio que pueden ser, esto ya referido al inciso 2, cuando hablamos del domicilio del demandado. Así como exige el inciso primero el domicilio del actor, exige también que denunciemos el domicilio del demandado. Con el mismo fundamento. Es decir, el nombre y el domicilio del demandado. Dice el 330. Vamos de nuevo al 330. Inciso 2, nombre y domicilio del demandado. El fundamento es el mismo, es decir, conocer contra quién vamos a actuar. ¿Sí? Es decir, la persona demandada es quien deberá responder, contestar la demanda, ¿sí? Y argumentar todos los hechos y el derecho que tenga, para hacer valer su defensa. Bien, entonces tenemos... ¿Tengo una consulta, doctor? Sí. En el supuesto que usted decía de que en el domicilio del demandado también se puede poner lo que vendría a ser del domicilio legal, que es donde él desarrolla su actividad. Si esta persona no es un profesional como usted, y no sé, es un empleado de comercio, y uno tuvo, bueno, un conflicto, No. y sabe... Si es empleado de comercio, no. Si es comerciante, sí. Ok, Porque ok. fíjate que el 73 del Código Civil y Comercial dice: si ejerce actividad profesional o económica, ¿sí? Actividad comercial, o, profesional o económica. Si es un empleado, es empleado. No ejerce actividad comercial. Perfecto. ¿Sí? Ni profesional. O económica ni profesional. Bien. También encontramos, les decía, otros tipos de domicilio donde puede llegar a notificarse la demanda o donde puede denunciarse como para la notificación oportuna de la demanda como domicilio del demandado. Esto puede ser el domicilio legal previsto en el artículo 74 del Código Procesal Civil, del Código
civil y comercial, perdón, que es el domicilio en el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Y enumera: los funcionarios públicos tienen el domicilio en el lugar donde deben cumplir sus funciones, los militares en el servicio activo tiene su domicilio en el lugar en que lo están prestando, ¿no? Entonces enumera una serie de domicilios legales. Y también contempla el artículo 75 el domicilio especial, que es aquel que las partes pueden elegir un domicilio para ejercer los derechos y obligaciones que emanen de un determinado contrato, ¿sí? Que pueden no coincidir con el domicilio real. Por ejemplo, firmamos un contrato de locación y decimos, bueno, constituyo domicilio especial en tal lado, que es distinto al domicilio de la residencia habitual, por ejemplo, del locador, y es distinto al domicilio donde se va a llevar a cabo o en el inmueble donde se desarrollará la locación. Entonces, podemos constituir un domicilio especial, donde serán válidas todas las notificaciones que se hagan únicamente respecto al contrato en el que lo fijamos, no otro tipo de notificación. ¿Está? Únicamente las referidas al contrato en el que lo fijamos. Bien. Además, debemos constituir un domicilio electrónico, ¿sí? Una casilla de correo electrónica, donde, como lo prevé el 40, serán válidas todas las notificaciones que se desarrollen por el proceso que no contemplen una determinada forma especial, es decir, que no deban remitirse al domicilio real, que no sea con copia papel. Entonces, domicilio real de actor y demandado, ¿sí? O domicilio de actor y demandado. Nombre y domicilio de actor y demandado. El inciso tercero del artículo 330 nos dice: la cosa demandada designándola con toda exactitud. ¿Qué es esto de la cosa demandada? La cosa demandada no es ni más ni menos que la pretensión. Estuvimos hablando en la clase pasada. Es decir, el objeto de la demanda, la pretensión. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al juez? ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? ¿Por qué acudimos a la justicia? ¿A requerir qué? Que nos solucione qué conflicto que tenemos con la otra parte o qué derecho insatisfecho que tenemos con la otra parte. Recuerden que el objeto de la demanda, es decir, la pretensión, puede verse desde un doble punto de vista. ¿Se acuerdan? Dijimos, desde el punto de vista inmediato, que era la clase de pronunciamiento que deseamos obtener, y desde el punto de vista inmediato, que era el bien de la vida sobre el que recae la prestación que vamos a pedir. Entonces, estas pretensiones, habíamos dicho, pueden ser de condena, ¿sí? Donde lo que reclamamos es un pronunciamiento que imponga al demandado el cumplimiento de una prestación, de dar, de hacer, de no hacer, ¿no? Pagar, escriturar, no construir, ¿sí? Bien, pueden ser declarativas, es decir, aquellas que tienden a obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza sobre la existencia, la eficacia o la modalidad o interpretación de una relación jurídica. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que podían ser positivas o podían ser negativas. Entre las positivas era la afirmación de un derecho favorable al actor, la determinación de la paternidad, por ejemplo, habíamos dicho. Entre las negativas es la inexistencia de un efecto jurídico favorable a la contraparte. Nulidad de una escritura pública, ¿sí? O nulidad de un acto jurídico. Bien. Y después estaban las determinativas, que era cuando le reclamábamos al juez que fijara los requisitos o condiciones a las que quedará supeditada el ejercicio de un derecho.
régimen de visitas, por ejemplo, alimentos. ¿Sí? Bien, entonces, inciso cuarto, objeto de la demanda. La cosa demandada, designándola con toda exactitud. Bien, inciso cuarto. Inciso cuarto. Los hechos en que se funde explicados claramente. Esta es la causa. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la causa? ¿Por qué le pedimos al juez? ¿En base a qué le estamos pidiendo? Entonces, estos hechos tienen que estar claramente explicados porque tienen la finalidad de determinar la razón, el fundamento de la pretensión en cuya virtud le estamos diciendo, la estamos deduciendo. Le estamos diciendo al juez, acudo a esto, mencionando el objeto, por esto. ¿Sí? Reclamo una pretensión de condena porque pasó esto y esto. Entonces, en base a lo que sucedió, entiendo que me asiste derecho para que usted condene a la contraparte. ¿Está? Bien. ¿Y por qué tienen importancia esta fundamentación, la causa de la pretensión? En primer lugar, porque el juez no va a poder fallar más allá, primero, la causa de la pretensión y el objeto hacen que el demandado conteste y deba limitar su contestación a los hechos que se le plantean. ¿Sí? Entonces, al demandado le incumbirá la carga de reconocer lo que dice el actor o de negar lo que dice el actor. El demandado dirá, ¿es cierto o no es cierto lo que dice? ¿Sí? En segundo lugar, determinarán la prueba, la pertinencia o impertinencia de la prueba que se va a producir. Recuerden que la prueba se va a producir sola y exclusivamente sobre los hechos, ya vamos a ver, conducentes o controvertidos referidos a la cuestión. Si estamos hablando de un daño sin perjuicio por un accidente de tránsito, no podemos traer un hecho ajeno o no podemos ofrecer una prueba ajena al hecho que estamos denunciando. ¿Está? Bien. Y además, la sentencia que se dicte, la sentencia que deba dictar el juez, debe considerar, o deberá considerar, solamente los hechos que las partes expusieron. ¿Sí? No podrá fallar más allá de lo que las partes piden, ultra petita, no podrá fallar diferente a lo que las partes pretenden o exponen, extra petita, o podrá caer en el principio de incongruencia, por lo cual se podrá decretar o solicitar la nulidad de la sentencia. Entonces, repetimos, tienen importancia, tanto al demandado como al actor incumbe la obligación de negarlos o de reconocer los hechos expuestos. La prueba que se va a producir va a ser solo referida a estos hechos expuestos y la sentencia deberá ser dictada de acuerdo a lo que las partes expusieron. Bien, inciso quinto. El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. Fíjense aquí la diferencia. El inciso tercero dice la cosa demandada designándola con toda exactitud. Es decir, el objeto de la demanda con toda exactitud. Los hechos en que se funden explicados claramente. La causa de la obligación, de la pretensión, explicada claramente. Y el derecho expuesto sucintamente. ¿Y por qué es esto?
Esto es en virtud del principio de Iuria Curianovi, es decir, el juez conoce el derecho. Entonces, podemos nosotros, inclusive como abogados, errar en la fundamentación jurídica, equivocarnos en la fundamentación jurídica. ¿Sí? Eso no hace que el juez deba aplicar el derecho de acuerdo a su conocimiento. Entonces, el derecho expuesto sucintamente, dice el inciso 6. Bien, el inciso quinto, perdón. Reitera el sexto, que es una especie de reiteración de lo expuesto en los incisos 3 y 4. La petición en términos claros y positivos. Es decir, volvemos al inciso tercero. Debe exponerse claramente, en términos claros y positivos, qué es lo que se está pretendiendo, qué es lo que se está pidiendo. ¿Sí? Bien. Esto habitualmente en las demandas se expone en la parte en que nosotros vamos a decir el objeto de la demanda, ¿sí? Por ejemplo, para que se den una idea, en cumplimiento del mandato conferido, aquí habla el abogado, en cumplimiento del mandato conferido y siguiendo expresas instrucciones de su poderante, viene por el procedente a promover formal demanda por cobro de diferencias salariales por el periodo de prescripción comprendido entre el mes de octubre de 2019 y hasta el mes de octubre de 2021 inclusive, por la suma de tantos pesos, o más lo que resulte de los intereses, Está el objeto. ¿Qué le estoy pidiendo? En este caso, vengo a promover formal demanda por cobro de diferencias salariales. En este caso, vengo a promover formal demanda de daños y perjuicios contra fulano, mengano, ¿no? Costos y costas en consideración a los rubros que oportunamente se determinarán. Entonces después, acá adelante, como es muy extenso, se pone daños patrimoniales, daños extrapatrimoniales, daño moral, daño moral por incapacidad sobreviniente. Es decir, fíjense que se determinan cada uno de los rubros que vamos a demandar y después cuando argumentamos lo que decíamos, los hechos en que se funde debidamente explicitados, por ejemplo, en este caso, daños y perjuicios, decimos, conforme surge la actuación policial labrada el 12 de julio de 2008, siendo aproximadamente las 16:10 horas, el menor, fulano de tal, circulaba en su bicicleta por calle tal, cuando fue embestido por una camioneta marca conducida por fulano de tal, propiedad de fulano de tal, con domicilio en tal lado, que de acuerdo a la mecánica del hecho, es decir, ¿se dan cuenta? Vamos explicando todos los hechos claramente. Luego del impacto, el menor es asistido por transeúntes y vecinos del lugar, arribando posteriormente su padre, siendo derivado y trasladado al Hospital Intersonal Materno Infantil Dr. Vittorio Tetamanti de la ciudad de Mar del Plata. ¿Sí? Ante la gravedad del cuadro clínico y riesgo de vida, se le practica una intervención quirúrgica durante la cual se le realiza una nefrectomía de urgencia del riñón derecho. Informe posterior, bueno, ¿se dan cuenta cómo es el tema? El objeto de la pretensión, daños y perjuicios. Se condena a fulano de tal a que pague tanta plata por daños y perjuicios. ¿Cuáles son los daños que se le produjeron? Y se explican los hechos. ¿Sí? Y cuando fundamos el derecho, brevemente expuesto, como dice el Código Procesal, decimos,
Fundo el derecho de mi parte en lo dispuesto por los artículos, no se los menciono porque eso serán del Código Viejo, en los artículos tales, 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 tales y tales de la ley del Código Civil y Comercial de la Nación y artículo tal y tal del CPC. Reitero, podemos aún errar en la fundamentación del derecho, que el juez corregirá y aplicará el derecho de acuerdo a su saber y entender. ¿Está? Bien. Entonces, tenemos interpuesta la demanda. Una salvedad que no me voy a cansar de hacer. Con la iniciación de la demanda en todo tipo de procesos, debemos acompañar la prueba documental. Esto es fundamental, chicos, porque si nos olvidamos de acompañar la prueba documental, perdemos la oportunidad procesal de hacerlo. ¿Está? Lo mismo cuando contestemos la demanda. En todo tipo de procesos, acompañar la prueba documental. ¿Sí? Bien. Perdón, profesor. Sí. Me quedó una duda con respecto al inciso C de la petición. ¿Al inciso? Al inciso 6 de la petición. Sí. Como usted relató, ¿no? La cosa, el objeto, el derecho fundado. En la última parte iría la parte del petitorio. ¿O? Claro, no necesitas reiterar todo lo que ya dijiste en el objeto, ¿sí? Entonces, vos dirías al final del escrito de presentación, petitorio, por todo lo expuesto, de vuestra señoría respetuosamente solicita. Se me tenga por presentado y por parte, por promovida formal demanda por cobro de diferencias salariales, por adjuntada la prueba documental, oportunamente se dicte sentencia, haciendo lugar a la demanda, condenando a fulano de tal a abonar la suma reclamada con más sus intereses, costas y costos. Es decir, en el reiterarías resumida, en resumen, lo expuesto en lo que tenía que poner en virtud del inciso tercero. ¿Sí? No sé si lo ven ahí. Sí, se ve. Sí. Petitorio. ¿Está? Bien. Presentamos la demanda. Cumplimos con todos los requisitos. La recibe el juez. Va a la Receptoría General de Expedientes. La Receptoría General de Expedientes le asigna un juzgado. Se sortea el juzgado. Va al juzgado. El juzgado, el juzgado o el tribunal la recibe, dice, por presentado y parte, téngase al compareciente del carácter invocado, con domicilio legal constituido, denunciado el domicilio real, constituido el domicilio procesal, constituido el domicilio electrónico, todos estos requisitos formales que vimos, de la demanda instaurada, traslado a la contraparte por el término de, ya lo vamos a ver, proceso ordinario, 15 días. Proceso sumario, 10 días. Proceso sumarísimo, 5 días. Ordinario 15, sumario 10, sumarísimo 15. 5, perdón. Está 15, 10 y 5. Bien. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace mediante una cédula de notificación. En este caso, esta cédula de notificación va en papel, con copia de la demanda y de la documentación, que hayamos presentado. Bien. El artículo 135, inciso primero, el CPC,
nos dice, el 135 nos dice notificación personal o por cédula. Solo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones. La que dispone el traslado de la demanda de la reconvención y de los documentos que se acompañen con su contestación. ¿Está? Entonces, 135, inciso primero, traslado de la demanda. Bien. También hay una modificación en el Código Procesal Civil, esto para que tengan en cuenta porque por ahí al doctor Vaso le gusta preguntarlo, ¿sí? Que son los distintos medios de notificación que han sido modificados en el 143. El 143 dice, medios de notificación. En el caso que este código establezca en los procesos que regula la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios. Correo electrónico oficial, acta notarial, telegrama colacionado con copia certificada y aviso de entrega, carta documento con aviso de entrega, y después desarrollo. Entonces, en todos los casos en que el código prevé que puede notificarse, que debe notificarse la demanda por cédula, puede hacérselo por estos distintos tipos o por estos distintos medios de comunicación. Lo general es que se notifique por cédula. Pero, por ejemplo, les pongo un caso práctico de la semana pasada. Un domicilio en un campo en la provincia de San Juan. ¿Sí? Teníamos que notificar una consignación de una indemnización por fallecimiento de un trabajador a la familia, ¿sí? A la esposa y a los hijos. Para hacer una notificación teníamos que librar oficio al juzgado de San Juan Capital. San Juan Capital tenía que librar cédula, pues no hay electrónica en San Juan, al juzgado de paz letrado de la zona. Y el oficial de justicia del juzgado de paz letrado de la zona tenía que ir hasta el medio del campo a notificarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijimos? Su señoría, hasta que notifiquemos esto van a pasar 5 meses, por lo menos. Autorícenos a hacerlo por carta documento. Llega el correo y es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque el correo llega a la localidad a 3 kilómetros donde está el campo y el cartero ya sabe quién es fulano de tal. Entonces, llega la semana que viene, va el cartero al otro día y le dice, fulano, te llegó esto. ¿Sí? El juez nos autorizó. Notificamos por carta documento, se presentaron con un abogado, percibieron la indemnización que se había consignado. Si no pasan 5 o 6 meses, vos pedís que se coloque el dinero a plazo fijo, la tasa de interés es la tasa de interés pasiva que da el banco, la de plazo fijo común, se devalúa el dinero. Entonces, bueno, es una forma mucho más efectiva y mucho más rápida de notificación. Por lo tanto, el juez te autoriza. Por ahí, si lo haces para Mar del Plata, te dice, no seas vivo, notifique por cédula. Está bien, ¿dónde viven? El campo está en el camino viejo a Miramar, kilómetro tal. Bueno, vaya con el oficial notificador y hágala la notificación. ¿Está? Entonces el juez te autoriza. ¿Está claro? Bien. Profesor, Sí. ¿Ahora qué pasa con el tema de la acordada 4039, creo? ¿No es obligación que sea todo de manera digital? No te metas en camisa de 11 varas. No, porque lo vimos el otro día.
Ni A la hora del nosotros, examen, ¿qué decimos? que ni ustedes lo saben. Ok. Yo, si estoy en el examen, yo te respaldo. Claro, si es... no, que queda notificado el día que te llega la notificación, pero si es notificación por nota, notifica el día que está fijado para la nota, que son los martes y viernes. Entonces, y después, yo te quisiera mostrar a vos. A mí me llegan notificaciones los domingos a las 12 de la noche. Los domingos a las 11:35. Y el código dice que las notificaciones tienen que hacerse en día hábil. No el domingo cuando vos estás con tu esposa bañando a los chicos para que vayan al colegio al otro día. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, voy a decir cosas que no debo por ahí. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que le pagan para hacer cosas y no hacen nada. Entonces se le tienen que ocurrir cosas. Y como se les ocurren cosas, inventan estas cosas que son chino básico. Si el Código Procesal Civil es claro, otra de las peleas que yo tengo con los colegas de la cátedra también y con mis colegas jueces y con los demás, por acordada de corte, no se puede modificar el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil es una ley dictada por el Congreso. La única forma de modificarlo es por ley del Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, vos podrás reglamentarlo a lo sumo, pero no modificarlo. Pero bueno, ya te digo, todavía estamos, ahora está en principio. El otro día recibimos una notificación, no sé si se los habrá mostrado la doctora Giovanello o algo así, porque dijeron que lo iban a mandar al CIU de la cátedra, donde le ponen un nombre como si te dijera notificación cripto no sé cuánto. Digo, pero estos tipos están al pedo, no tienen otra cosa que hacer más que poner nombres raros e informáticos y cosas a las notificaciones. Las notificaciones por cédula, es personal, es por nota, qué cripto grabada, no sé cuánto, es por domicilio electrónico. Entonces, bueno, pero no se metan en camisa de once varas, y además el que lo sabe bárbaro esto, que se lo debe haber explicado, debe haber sido Agustín, porque como Agustín está en la cámara y están con todo el detallecito al día, cualquier duda se la preguntan a él. No a mí, porque yo le tengo que preguntar a él. Así que, pero ya les digo, esto es así. No se metan, no están todavía en eso, chicos. Y supongo que no, nadie preguntará esto, porque no. Digamos, ¿sabes? ¿Cómo se notifica la demanda? Por cédula, listo. ¿Cómo se notifican otras resoluciones? Por nota, por notificación electrónica, listo. ¿Cómo más me puedo notificar? Personalmente, que ahora no sé si te podés notificar, pero sí, por escrito te podría notificar porque no podés ir ni a tribunales. Antes ibas a tribunales, pedías el expediente y decías me notifico de la resolución que antecede. Ahora tenés que pedir turno como si fuera el médico, la justicia. Profesor, me quedé pensando algo que dijo. ¿Vaso nos toma con ustedes en el examen? Veo que estás muy concentrada en la clase. Es de la clase. Pregunta. Sí, ¿Sí? sí, toma y pregunta, mucho. Pregunta difícil. Bien. Sí, depende. A veces trata de estar un ratito en cada comisión. O si son muchos, se queda a cargo de una comisión y después, si le queda tiempo, se va a las otras. Pero bueno, no se preocupen por eso. Bueno, notificamos la demanda. ¿Sí? Llegó la demanda. ¿Qué efectos produce esa notificación? ¿Qué efectos procesales produce? El actor no puede desistir del proceso sin la conformidad del demandado. 304 del Código Procesal Civil.
acuerdan cuando vieron desistimiento de la acción y del derecho? Bueno, una vez que está notificada de la demanda, no puede desistir de la acción sin la inconsciencia. Sí puede desistir de la acción y del derecho, en cuyo caso les habrán dicho, si ya fue notificado y contestó el demandado, probablemente le impongan las costas al actor. Pero no nos metamos en eso. Entonces, primer efecto procesal, el actor no puede desistir del proceso sin la conformidad del demandado. Al demandado asume la carga procesal de defenderse, es decir, de contestar la demanda. Recuerden que es una carga procesal, no es una obligación. Por lo tanto, puede no contestarla. Una vez que se presentó el demandado, también le incumbe la carga de impulsar el procedimiento. Es decir, si el actor no impulsara el procedimiento, le incumbe al demandado la carga de impulsar. También es una carga procesal, no es una obligación. Acuérdense, cuando vieron caducidad de derechos, no sé si de acción y de derechos, caducidad de acción y derechos, si lo recuerdan o si lo vieron ya, que puedo acusar la caducidad al actor. Yo demandado puedo acusar caducidad si el actor no impulsa el proceso. Pero yo demandado tengo la carga de impulsarlo, no la obligación. Entonces a mí demandado no me pueden acusar la caducidad. Yo puedo dejar que el juicio transcurra por años o por siglos. ¿Sí? Bien. Tercer efecto que puede producirse, efecto procesal que puede producirse, es que se autoriza al demandado a oponer la excepción de litipendencia. ¿Qué es esto? Si hay un proceso con iguales sujetos, igual objeto, causa, sujeto, objeto y causa, radicado en otro juzgado, yo demandado le puedo decir al juez, su señoría, hay un proceso igual, opongo excepción de litipendencia. Estamos litigando en otro juzgado con esto mismo. ¿Sí? Bien. Esos son los efectos procesales. Ahora, ¿qué puede hacer el demandado cuando recibe la notificación de la demanda? ¿Qué actitudes puede adoptar el demandado frente a la notificación de la demanda? Uno, contestarla dentro del plazo previsto, 15, 10 o 5 días. 2, contestar y oponer excepciones. Ahora vamos a ver que en el proceso ordinario, ya vayan anotándolo porque es pregunta de examen, en el proceso ordinario las excepciones deben oponerse dentro de los 10 primeros días de los 15 para contestar demanda. Es decir, para contestar demanda tenemos 15 días. Las excepciones las debemos oponer dentro de los 10 primeros. Y el plazo no se interrumpe. Es decir, que no son 10 más 15. ¿Sí? Son 10 para oponer excepciones y te están quedando 5 para contestar la demanda. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra actitud puede tomar? Reconvenir. ¿Qué quiere decir reconvenir? Contrademandar. ¿Sí? Adoptar la posición de demandado y de actor en el mismo proceso. Ahora lo vamos a ver.
puede allanarse. Es decir, me demandan a mí, Adrián me declara una demanda, y yo digo, me allano, tiene razón. Listo, no hay nada que discutir, tiene razón, ya vamos a ver cómo debe ser el allanamiento. Y la última posibilidad que puede, o la última actitud, o una de las actitudes que puede adoptar, es no contestar la demanda. Es decir, lo que el Código Procesal ha dado en llamar rebeldía, quedar rebelde. Bien. Esas son las actitudes que puede adoptar el demandado o que podemos adoptar como demandado. ¿Cuáles son los efectos de la contestación de demanda si es que la contestamos? ¿Sí? En el caso 1, 2, 3, ¿sí? Contestar oponiendo excepciones, reconvenir. Determina en forma definitiva los hechos litigiosos. ¿Sí? Ya no se pueden agregar, una vez que contestamos la demanda, ya no hay más hechos litigiosos. Y estos hechos litigiosos, en tanto sean conducentes, ¿se acuerdan que dijimos conducentes hagan a la cuestión planteada? O controvertidos, es decir, choquen, no estén de acuerdo, uno diga una cosa y el otro diga otra, constituirán el objeto de la prueba. Entonces, determina en forma definitiva los hechos litigiosos, que en tanto sean conducentes o controvertidos, serán el objeto de la prueba. Segundo efecto de la contestación de demanda. Delimita el tema a decidir, el tema ad decidendum. Y enmarca la litis, es decir, el litigio. En tanto, la sentencia solo puede versar sobre las cuestiones planteadas por las partes. Solo puede referirse la sentencia a cuestiones planteadas por las partes, respetando el principio de congruencia. ¿Se acuerdan cuando dijimos extra petita, ultra petita o incongruente? Más allá, por fuera o sin ningún tipo de relación. Y por último, queda integrada la relación procesal entre actor, demandado y órgano judicial. Bien. El 353 y siguientes, 353 nos dicen el plazo. Para contestar, acuérdense, 15 días. 354. Contenido y requisitos de la contestación de demanda. Es un poco lo que estuvimos hablando. En la contestación de demanda, en la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que, según este código, no tuvieran carácter previo. Bien. Primero, ¿qué deberá hacer? Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados, la recepción de las cartas y telegramas dirigidos a él dirigido. Su silencio, respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes ilícitos a que se refieren. Ilícitos.
En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocido. Es decir, con la contestación de la demanda, debemos reconocer o negar todos y cada uno de los hechos y documentos que haya acompañado el actor. Ojo, que acá hay una trampita que está en el inciso 2, que dice especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Es decir, no solo debemos negar los hechos expuestos por el actor, sino que además debemos alegar los hechos en los que fundamos nuestra defensa. ¿Sí? Debemos decir no a tal cosa por esto y por esto. Porque muchas veces nosotros en el ejercicio profesional, que ustedes van a ver contestaciones de demanda que dicen: niego la fecha de ingreso, niego que el hecho se haya producido en tal día, niego que la lesión haya sido tal, niego la historia, niego. Se rechaza la demanda. Entonces, en base a este inciso 2, el juez podrá decir: no me especificó cuáles son los hechos que argumenta o en que fundamenta su defensa. Por lo tanto, puedo inclinarme por lo dicho por el actor. ¿Está? Bien. Por último, tercero, observar las normas previstas en el 330. Denunciar domicilio, ¿sí? Las específicas. Denunciar nombre y domicilio del demandado, ¿sí? Bien. Insisto, con la demanda, con la contestación de demanda, toda la prueba documental que esté en nuestro poder. Si no, la perdemos. ¿Está? Contesto demanda. Niego y explicito los hechos en que fundo mi defensa. Contesto oponiendo excepciones. Las excepciones son defensas que interpone el demandado mediante las cuales introduce ante la pretensión del actor circunstancias impeditivas o extintivas que tienden a desvirtuar el efecto jurídico que pretende la parte actora. Es decir, son medios de defensa que hacen a los presupuestos de validez del proceso, a la existencia o a su regularidad. ¿Sí? Medios de defensa, ¿sí? Mediante los cuales planteamos circunstancias impeditivas o extintivas para desvirtuar el efecto jurídico pretendido en la demanda. Estas excepciones son previas, es decir, deben interponerse con la contestación de la demanda, en el caso de los sumarios, en el ordinario, recuerden, dentro de los 10 primeros días de la contestación, de los 15 para contestar la demanda. Estas excepciones pueden ser dilatorias, obstan, impiden, detienen el desarrollo del proceso, ya vamos a ver cuáles son, o perentorias, cancelan los efectos jurídicos del derecho pretendido. Entre las dilatorias, veamos el artículo 345. Dilatorias, incompetencia, falta de personería, litispendencia, defecto legal. Incisos 1, 2, 4 y 5.
perentorias, falta de legitimación para obrar, cosa juzgada, transacción, conciliación o desistimiento del derecho. A ellas yo le agregaría la de prescripción como perentoria. ¿Sí? Bien. Incompetencia. Que la demanda haya sido presentada ante un juez que no le corresponde actuar. Que va unida a la excepción de arraigo. ¿Sí? Es decir, toda demanda debe ser presentada ante juez competente. Si presentamos una demanda por alimentos hoy ante el juez de civil y comercial y el juez, supongamos que no se dé cuenta, yo como demandado puedo decir, no, un momentito, el juez competente para actuar en esto es el juez de familia, no el juez civil y comercial. Grueso, burdo, absurdo, porque llega una demanda por alimentos a un juzgado civil y te dicen me declaro incompetente. ¿Está? Pero bueno, podría llegar a pasar. Hay casos en que no es tan clara la competencia en razón de la materia o en razón de la jurisdicción o en razón del monto, entonces puede plantearse. 2. Falta de personería. Esto es la legitimación, la falta de legitimación al proceso. Es decir, falta de capacidad civil. En el actor, un menor, un incapaz, ¿está? O en su representante, insuficiencia de la representación invocada. Acuérdense cuando dijimos, se presenta el presidente de una sociedad anónima y en el estatuto no está facultado para presentarse a representar a la sociedad anónima en juicio. O se presenta un abogado y no tiene poder suficiente para representar en determinado tipo de proceso. ¿Sí? Tiene poder para representar a la sociedad o a la persona en organismos administrativos y no en la justicia. Entonces no tiene poder suficiente. ¿Está? Entonces, ahí vamos a la falta de personería. Excepción de falta de personería. Litispendencia, ya lo dijimos, proceso con identidad de sujetos, objeto y causa, tramitando en otro juzgado. Defecto legal, incumplimiento de los requisitos del 330. Perentorias, falta de legitimación para obrar. Dijimos que la falta de personería era falta de legitimación o legitimación ad proceso, para el proceso. Falta de legitimación para obrar, legitimación ad causa, es decir, que quien demande o quien sea demandado no revista la calidad ni las condiciones de personas idóneas o habilitadas por la ley. Me demanda Josefina por divorcio. Josefina y yo estamos unidos en una unión convivencial. No estamos casados, no contrajimos matrimonio. Entonces, me llega la demanda de divorcio. Y yo digo, señor juez, momento. Josefina no es la persona. ¿Por qué? Porque no es mi esposa. Entonces, no es mi esposa, no contrajimos matrimonio, no puede demandarme por divorcio. ¿Está? Bien. Cosa juzgada. Ya dijimos, sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada material con idéntico sujeto, objeto y causa. Transacción, conciliación o desistimiento del proceso. Modos anormales de terminación del proceso. Me inició un proceso igual a este y desistió de la acción y del derecho. O desistió del derecho, no puede volver a reclamar. Inició un proceso y llegamos a una conciliación, no puede volver a demandarme. ¿Sí? Bien. Y a estas hay que agregarles
las defensas temporarias que consagran las leyes especiales. Por ejemplo, los días de llanto y luto para demandar a una sucesión, para demandar a una persona fallecida. ¿Sí? Bien. Entonces, repasemos. Dilatorias, incompetencia, falta de personería, defecto legal, litipendencia, defensas temporarias. Perentoria, falta de legitimación para orar, prescripción, cosa juzgada, transacción, conciliación. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra actitud puede adoptar el demandado? Allanarse. ¿Qué quiere decir? La Corte de la Provincia ha dicho que el allanamiento es una abdicación a toda oposición, una renuncia a contraponerse al derecho esgrimido por la otra parte. Sujetarse o rendirse ante una pretensión. ¿Sí? Miren qué barrocos los miembros de la Corte para definir el allanamiento, ¿no? Bueno, ¿está? Ya habrán visto, no sé si lo vieron o no, pero vamos a pegarle una refrescadita, que ese allanamiento, mediante el cual, voy a prender la luz porque no veo, ese allanamiento, no lo veo, mediante el cual el demandado reconoce que la pretensión del actor es fundada, puede tener lugar en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia. Debe ser total, puede ser total o parcial. Por ejemplo, inician una demanda por divorcio, una por alimentos, me allano a los alimentos, adelante con el divorcio. Debe ser efectivo. Es decir, no solo debo someterme a la pretensión, sino que debo cumplirla. Es decir, me demandan el pago, me allano y pago. Me demandan una obligación de no hacer o de hacer, destruir un muro medianero. Me allano, destruyo el muro medianero. ¿Sí? Dentro de este plazo. Bien. Debe ser real, es decir, de posible cumplimiento. No me puedo allanar algo de incumplimiento hipotético o imposible. Debe ser incondicional, es decir, no puede estar sometido a un acontecimiento futuro o incierto. Es decir, no puedo decir, me allano cuando a la Padula lo elija el intendente de Mar del Plata. Es decir, nunca. Pero bueno, no importa. No puedo someterme o me allano cuando el demandado me pague la suma de tantos pesos que me debe por tal cosa. No. Me allano incondicional. No puedo someterlo a un acontecimiento futuro o incierto. Debe ser liso y llano, es decir, sin reservas. No puedo decir, me allano, pero... ¿no? Bien. ¿Qué otra actitud? Esto es del allanamiento, chicos. Está en otra bolilla yo para pegarle una refrescadita nomás. Bien. ¿Qué otra actitud puede adoptar el demandado? Reconvenir. Es decir, constituirse en pretensor, en actor. La reconvención implica una nueva pretensión que es planteada por el demandado. Es decir, el demandado asume el doble rol de demandado y de actor. ¿Sí?
De esta reconvención también debe darse traslado al actor, como si fuera, porque es una demanda, es una nueva acción, debe darse traslado al actor por el mismo plazo que se le dio al demandado para que contestara, 15 o 10. Ya vamos a ver después que en el sumario no hay reconvención. En el sumarísimo no hay reconvención, perdón. Última actitud que puede adoptar el demandado, no contestar. ¿Sí? Ser declarado rebelde. Artículo 59. Cuando el demandado, debidamente citado para contestar a la demanda y estar a derecho, no se presenta, no contesta, pues es declarado rebelde. ¿Y cuáles son los efectos de la rebeldía? Artículo 63. Artículo 60, perdón. No altera la secuela del desarrollo regular del proceso. Es decir, el proceso se debe desarrollar normalmente como si el tipo se hubiera presentado. Sí, hay que ofrecer la prueba, hay que producir la prueba, hay que hacer todo. En caso de duda, constituirá o constituye una presunción de verdad sobre los hechos denunciados por el actor. No quiere decir que el juez deba tener por ciertos los hechos denunciados por el actor, sino que constituye una presunción de verdad. No implica sanciones para el incompareciente. Y después vamos a ver en el 64 que el rebelde puede comparecer en cualquier estado del proceso y hacer cesar los efectos de la rebeldía. Lo que no puede hacer es modificar los actos procesales ya ocurridos. Es decir, me notifican la demanda, no contesto, quedo rebelde. ¿Cuál era la oportunidad para ofrecer la prueba? Vamos a suponer que con la contestación de demanda en el sumario, bueno, yo no puedo decir, bueno, pero mire, ahora quiero ofrecer prueba o quiero contestar la demanda. No, ya pasó. Ese acto procesal ya precluyó. No podés volver el proceso para atrás. Ejercés tu defensa a partir del momento en que vos te presentaste. ¿Sí? Vamos a suponer que presentaste antes de las audiencias de testigo o de absolución de posiciones, vas a poder comparecer a las audiencias. Tu letrado va a poder comparecer a las audiencias, preguntar, repreguntar. Pero no podrá ofrecer tus testigos, por ejemplo, porque ya pasó la oportunidad para ofrecerlos. Bien. Estiramos un poquito más y vemos. Profe, esto se da porque es una carga y no un deber. Claro, claro, porque es una carga y no una obligación. Exacto. Es decir, si fuera una obligación, a vos te impondría sanciones. Claro. En la carga te dice, mira, está rebelde. No presumo, es decir, salvo, ¿no? Pueden hacer presunción de verdad, no son verdad. Claro. Pueden presumirse como cierto. Podés presentarte después. Podés actuar después, ejercer tu derecho de defensa después. Lo que no podés es ir para atrás. Bien, una consulta. Ayer nosotros vimos notificación con el doctor Iriarte, ayer no, perdón, anteayer. El miércoles, sí. El miércoles. Sí. Y usted ahora cuando habló de rebeldía dijo que se puede presentar en cualquier etapa del proceso, pero que va a encontrar, digamos, va a poder actuar mediante en el momento que esté el proceso, como le explicó. ¿Es lo mismo que en la notificación, cuando no se da por notificado?
El No, doctor Inter te había explicado que vos podías entablar la demanda cuando te dieras por notificado. vos podías, Entablar la demanda aunque no te hubieses dado por notificado en su momento. no, vos podías contestar la demanda, debe haber dicho. ¿Qué pasa? Yo puedo, vamos a suponer que vos presentaste una demanda, Sí, ¿sí? Yo me entero que vos presentaste una demanda en contra mía. Entonces voy a la página del Poder Judicial y veo tu demanda. Y vamos a suponer que yo advierta que hay serios defectos en tu demanda. ¿Sí? sí, Entonces yo digo, por supuesto siempre a través de un profesional, de un abogado, claro. digo, me notifico personalmente, sin que vos me hayas hecho la cédula de notificación a mí. Ujú. Me presento yo y digo, me notifico y contesto la demanda. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa es una picardía del abogado. Aprovecho todos tus errores para traerlos a favor mío. ¿Sí? Sí, sí, Como vos ya no podés modificar tu demanda después de haberme notificado a mí, porque fíjate que el 135 dice personalmente o por cédula. claro, Personalmente, que te estoy diciendo. Me claro, notifico, contesto. quizás, Vos no me mandaste nunca la notificación a mí. Pero yo lo vi y me notifiqué. Y te contesté. Entonces no podemos ir para atrás. Ya está, trabada la litis en esos términos. claro, nosotros habíamos visto tipo el caso que no se notificara a esa persona y luego se enterara de que estaba en un proceso, entonces se presentaba. En ese Sí, caso explicaba que también agarraba el proceso en la situación en que se encontrara, pero podía interponer su demanda. Quizás yo lo interpreté mal o interponer no. o no, contestar, podrás decir. Contestar la demanda, claro, Bueno, contestar la demanda. hay un caso, o hay algunos casos, en que lo que se plantea es la nulidad de la notificación, en cuyo caso, si el juez te hace lugar a la... Vamos a suponer que vos me notifiques en Bolívar 3259. Esa es la dirección de mi estudio. ¿Sí? Es un edificio. Yo estoy en el 12, en el piso 12. Vos ponés Bolívar 3259. No ponés piso 12. O ponés Bolívar 3255 o 57. Y como el cartero, el notificador me conoce, o no, o viene y dice, ¿acá viene la Padula? Sí, toma, te dejo esta cédula. Al portero. Recibido por una persona que dijo ser fulano de tal y firmó. Y el portero no me la dio nunca. Yo ni me enteré de la demanda. Un día venís vos y decís, se lo declara rebelde, bla, 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 embargo. Entonces yo voy a vender el auto y digo, Pamela me embargó, Pamela Galván me embargó el auto. ¿Quién es Pamela Galván? A ver, hay un juicio, Galván contra la Padula. Voy con el abogado, miro. Digo, no, pero acá notificaron en Bolívar 3257. Y yo vivo en Bolívar 3259. Acá está el documento, acá está lo que sea. Está mal notificado. Planteo la nulidad de la notificación y contesto la demanda. Si el juez dice la notificación no es válida, estoy a derecho a tiempo. Porque la notificación no fue válida. ¿Cuándo me notifiqué yo? Cuando me presenté en el juicio. Entonces, Bien, ahí sí puedo empezar a ejercer mis actos desde el inicio del proceso. Pero vamos a suponer que el juez diga no, no es nula la notificación. La notificación se tiene por válida. No puedo contestar la demanda. A la bien. contestación la deja ahí, dice, déjese sin efecto la contestación de demanda. De todas maneras, como es un caso específico que le planteó Agustín, planteale, si tenés alguna duda,
plantearé la duda a él. Por ahí yo te estoy diciendo esto y Agustín dice, no, pero además es en el caso que... Perfecto, no, igualmente creo que fue re claro y me quedó Bueno. la idea y la diferencia. Bien. Le damos 5 o 10 minutitos más y porque ya los veo que se están yendo. Demanda, contestación, hechos conducentes o controvertidos. Recuerden, conducentes que hacen aclarar la situación planteada, que hagan al resultado del proceso. Controvertidos, que estén encontrados, que estén en conflicto. Se produce la apertura a prueba, 357. La apertura a prueba en el proceso ordinario, el plazo es de hasta 40 días. En el proceso sumario lo fija el juez. Se forman cuadernos de prueba. Perdón, profesor. Dijo, en el proceso ordinario hasta 40 días. Hasta Y 40 días. En el sumario y en lo el- determina el juez. Bien. Y en el sumarísimo más no. breve. Después yo les voy a mandar, les voy a decir a Ezequiel que les mande esto. No sé si alcanzan a verlo. Profe, ¿Qué está dice? subido igual, ¿eh? ¿Cómo? Está en el campo, yo lo vi. Ah, ¿lo viste? Proceso ordinario, proceso sumario, proceso sumarísimo. Contestación de demanda, excepciones, término, documental, resto de la prueba, peritos, testigos, audiencias, cuadernos, alegatos, sentencia, recursos, apelación. Esta es la diferencia porque cuando las clases son personales, digamos, sí, personales, vamos a llamarla, o presenciales, no me salía. Esto yo lo dejo, lo reparto y ustedes lo tienen, pero ahora, bueno, y acá les va la diferencia de cada uno de los procesos, los plazos, cuál es apelable, cuál no es apelable, cuál es el término para este, cuál es el término para el otro, ¿sí? Bien. Entonces, el proceso ordinario se forma en cuadernos de prueba. Un cuaderno de prueba para la parte actora, un cuaderno de prueba para la parte demandada. ¿Sí? Que corren por separado. Cada uno tiene su cuaderno de prueba. Están además separados del proceso principal. ¿Sí? Acá se desarrollan las pruebas. Bien. Ahora, les leo para que más o menos lo vean. Conforme lo solicitado y frente a la existencia de hechos conducentes controvertidos que deben ser materia de comprobación, se decreta la apertura a prueba del presente juicio por el término de 40 días. Artículos 358 y 365 del CPC, notifíquese. Firmado, fulano de tal, juez. Auto de apertura a prueba, 40 días. Dicta el auto de apertura a prueba el juez por 40 días. Se forman los cuadernos de prueba y se produce la prueba. Confesional, testimonial, informativa, pericial, de reconocimiento, todas las pruebas que hayamos ofrecido uno y otro. ¿Está? Bien. Pasan los 40 días, concluye el plazo de la prueba. Entonces, lo que hace el juez a través del secretario es certificar sobre el vencimiento del término probatorio. Pasó el plazo, ¿qué prueba se produjo? ¿Qué prueba no se produjo? ¿Sí? Entonces dice el secretario, certifico que el término por el cual las presentes actuaciones fueron abiertas a prueba se encuentra vencido con el siguiente resultado.
Perdón. Parte actora, documental, se tiene presente acompañada en el escrito de demanda. Confesional, producida respecto de fulano de tal a fojas tal, respecto de fulano de tal a fojas tal. Testimonial, respecto del testigo tal, fojas tal, respecto del testigo tal, fojas tal. Testimonial del reconocimiento, testigo tal a fojas tal, testigo tal a fojas tal, testigo tal, pendiente de producción. Esa no se hizo. Pericial médica, producida en tal fecha. Pericial psicológica, tal fecha. Parte demandada, lo mismo. Confesional, testimonial, pericial. Es decir, certifica el secretario sobre el vencimiento del plazo, ¿sí? Y sobre el resultado de la prueba. Pericial médica se produjo. Testimonial no se produjo. La de Pamela Galván no se produjo, no compareció. Venció el término probatorio. Chao. Llamé a autos para sentencia, se acabó tu posibilidad de la testimonial. ¿Está? Bien. Vencidos los plazos y certificado el término probatorio, se ponen los autos para alegar. ¿Qué quiere decir? Que las partes pueden arguir o traer elementos, pero nuevos, nada más que sobre la prueba producida. ¿Sí? Yo puedo decir, la testimonial producida, evacuada por Adrián Domínguez a fojas tal, acude en respaldo de mi pretensión, ya que el testigo dijo, ta. La prueba informativa contestada por el municipio de General Pueyrredón dice que, por lo tanto, respalda mi pretensión. La pericial médica dice tal cosa, por lo tanto, me es favorable. Lógicamente, yo voy a alegar sobre mi prueba favorable. Los alegatos no son obligatorios. ¿Sí? Puedo o no alegar. En el proceso ordinario, sumario y sumarísimo, no hay alegatos. Véanlo en el paper ese que les mandé. Bien. Alegado por las partes, cada parte tiene 6 días para alegar. El término es común. Primero se le entrega a la parte actora, después se le entrega a la parte demandada. Cada una tiene 6 días. Es decir, que el término general será de 12 días. ¿Qué pasa? Si vos alegás primero, que sos la actora, alguno me va a decir, qué piola, pero yo corro, el demandado corre con la ventaja que ve mi alegato. No, no lo ve. Queda reservado en secretaría. Tu alegato como parte actora. Entonces, yo como parte demandada me dan el expediente, alego sobre, como se dice, alego sobre el bien probado. Pero no veo tu alegato. Es decir, que no puedo utilizar tus argumentos a favor mío, porque no sé cuáles son. Presentados o no los alegatos, porque no es una obligación, inicia la etapa decisoria con el llamamiento de autos para sentencia. Y a partir de ahí, el juez tendrá los plazos previstos por la ley de 40 o 60 días en el ordinario, de 30 o 50 en el sumario, de 10 en el sumarísimo, para dictar la sentencia. ¿Sí? Bien. Concluimos. ¿Qué pasa si no hay hechos conducentes o controvertidos? ¿Sí? Si no hay hechos conducentes o controvertidos, el juez declarará la cuestión como de puro derecho. Entonces, para que ustedes vean, dirá, asimismo, esperen que me cambio los anteojos porque no veo. No se rían que ya les va a pasar. Asimismo, teniendo en cuenta
que la única prueba ofrecida por la incidentada tiene relación con el fraude procesal, y el mismo deberá resolverse en el expediente laboral en base a la sentencia acompañada, no existiendo hechos conducentes y controvertidos, motivos de comprobación, y atento a lo dispuesto en los artículos 357, 359, 360 y concordantes del CPC, considerando innecesaria la apertura a prueba, se declara la cuestión de puro derecho y para resolver con las constancias de auto. Notifíquese. De esta declaración de puro derecho se da traslado a ambas partes. Traslado quiere decir se notifica, se pone en conocimiento a ambas partes. Quienes se pueden oponer, porque pueden decir, no, señoría, yo entiendo que hay hechos controvertidos que deben ser motivo de comprobación a través de tal prueba. El juez dirá, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Tiene razón? Se abre la causa a prueba. ¿No tiene razón? La declaración de puro derecho es apelable. Puede ir a la Cámara y la Cámara resolverá si se abre o no se abre a prueba el expediente. ¿Está? Bien. Llamamiento de autos para sentencia, 489. Efectos del llamamiento. Pregunta de examen. Efectos del llamamiento de autos para sentencia. Cierra la discusión en el proceso. Ya lo dijimos, etapa decisoria. Cierra la discusión en el proceso. Las partes no podrán alegar nuevos hechos, no podrán presentar nuevos escritos, no podrá producirse prueba, no podrá nada para las partes. Únicamente, pregunta de examen también, el juez, en uso de las facultades del 36, inciso segundo, podrá retirar los autos para sentencia y hacer producir alguna prueba. ¿Esto por qué? Ya lo dijimos el otro día. Porque a lo mejor al juez le parece que la prueba que no se produjo puede aportar algo al proceso, puede aportar luz al proceso, puede aportar claridad al proceso. Entonces, ante la posibilidad del dictado de una sentencia no justa, y considerando el juez que esa prueba le puede servir, puede retirar autos de sentencia y en virtud de estas facultades instructorias del 36, inciso segundo, hacer producir la prueba, pero únicamente el juez, no las partes. ¿Está? Para las partes cierra definitivamente la discusión del proceso. ¿Sí? Bien. Una pregunta, ¿eso son las medidas, puede ser esclarecer? Ay, no me, ahora se me fue la palabra. Mejor proveer. De que hará Para si... mejor proveer. No escuché, perdón. Medidas para mejor proveer. Claro, creo que eran medidas de esclarecimiento que hablaba Arasi, pero no sabía en qué momento el juez, lo que explicó usted, él podía... En cualquier momento, pero en este estado que estamos hablando de la etapa decisoria, el 36, inciso segundo, fíjate que te dice ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. ¿Sí? Después te agrega otras, corregir error, pero no es este el caso. ¿Mm? Bien, ¿está? Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Vamos a ver un poquito del sumario, sumarísimo, y bueno, y ejecutivo, y por ahí vamos a tener que agregarle una clase más, ¿eh?
o por ahí no llegamos. Con este tema de la virtualidad, yo tengo algún defecto cronológico en cuanto a mi edad con estas cosas, entonces por ahí hablo más de lo que se debe. Estoy mirando el relojito. Entonces, bueno, buen fin de. Espero que los que van que lleguen al happy hour, y hubo varias caritas ahí de ya salgo. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Profe, Una Gracias, profe. Sí, Una consulta. ¿El próximo viernes es virtual o va a ser presencial? mirá, ¿Tiene idea? yo creo que yo tengo que dar el miércoles, Ah, supuestamente. El miércoles es virtual. bien. El viernes creo que vuelve a dar Agustín, es presencial. Bien. Pero eso vayan viéndolo, porque eso lo organiza la FACU, no nosotros. Y a nosotros perfecto. nos avisan. Hoy Agustín me pidió a mí, pero como yo tenía gente en el estudio hasta las 6 de la tarde, y digo, por ahí me demoro un poquito y no llego. Entonces digo, no, metela virtual. Así que por ahí, pero me gustaría tener alguna presencial, así nos conocemos. ¿Eh? Bueno, perfecto, Y no nos profe, vemos gracias. y no nos vemos en el. Bueno, ya nos vimos en el primer parcial, pero de lejos. Sí, es Ahora verdad. vamos a tener más tiempo de tortura si es presencial para ustedes. ¿Eh? Bueno, Gracias. buen fin de chao. Buen fin de, hasta luego.